Hola chicos, ¿cómo están? Si les di como la fuerza. No necesariamente tenía que haber un silencio, pero en este caso les voy a estar hablando un poco sobre los efectos que tiene la música, en específico en mí, porque pues todo lo que he dicho durante todos los videos ha sido de mí. ¿El audio se escucha diferente? Sí, claro que se escucha diferente por un micrófono que no sé, que encontré por ahí. Y pues no se escucha muy bien, que digamos, pero pues hacer el intento. Tal vez se escucha peor o mejor que los videos anteriores, no lo sé. Espero que les guste. Tampoco espero mucho, la verdad. Pero continuemos, ¿no? En los efectos de la música que ha tenido en mí. Y como ven, esta vez tengo manos libres. Puedo moverme, puedo hacer más gestos, más... Pues porque encontré una manera de poder grabar sin la necesidad de estar utilizando mis manos. No es un trípode, no tengo trípode, no voy a tener trípode. Bueno, sí, tal vez en algún futuro, quién sabe, pero en esta ocasión no nos desviemos del tema. Estaré hablando sobre los efectos de la música, pero cómo me ha afectado a mí durante pues, el corto, largo plazo que llevo de vida, aunque realmente no llevo mucho. Vi en comentarios uno preguntaba cuántos años tenía, mi nombre y todo eso. No voy a contestar eso, todavía no, es demasiado pronto a mi parecer, pero en algún futuro lo diré. En fin, continuemos. Ahora sí que la música, como sabemos, hay demasiados, pero demasiados tipos de géneros, de estilos. Y conforme ha evolucionado la tecnología, se han modificado, se han mejorado y incluso salen nuevos, lo que sería, ¿cómo se me fue? Lo que serían los nuevos géneros musicales que van saliendo conforme vamos avanzando. Y pues a mí, en mi caso, pues desde que estoy pequeño, mis padres han puesto diversas músicas, pop, reggaetón, han puesto los clásicos, o sea, no música clásica. Casi no suelo ser de escuchar música clásica. En algún momento sí la he llegado a escuchar, pero no. En mi niñez fue más como que la música de los que serían los años 2000 para adelante, lo que sería. Esa música para mí es lo que más he escuchado. Y hablo muy lento. Y pues la cuestión es que toda esa música yo la tengo en mi mente. Bueno, me ha forjado de cierta manera para llegar a los usos que tengo ahorita. La verdad es que no han cambiado mucho, porque siguen siendo música de cierta forma muy antigua. Ven que en Spotify, después del año que pasa, ya a finales, te muestra lo que sería, qué edad más o menos tienes de música. Yo soy de los que tienen una edad de 60 y tantos años, pero es por el estilo de música que llego a escuchar. Aunque también eso no implica que no escuche música actual. Sí me llega a gustar, pero no tanto como lo sería la música de los 80, 70, los 2000 y así, la verdad. Es música que a mí me agrada, me llama mucho la atención. Y también llegué a un punto donde llego a escuchar música como que muy melancólica, muy de sentimental. Por ejemplo, a mí me llega a gustar a escuchar lo que sería actualmente sería Juan Gabriel. Puedes llegar a escuchar también canciones de Kevin Carl. También he escuchado música de también he llegado a escuchar música sobre Leodan, lo que sería
la verdad no me acuerdo muy bien, la verdad. Y se preguntará porque son muy aburridos mis videos, porque hablo muy lento y me salgo muy rápido del tema, ¿no? Porque yo lo he dicho en los anteriores videos, todo lo que yo digo es casi instantáneo, es lo que se me viene a la mente. ¿Es bueno? No, porque puedo hacer un guión, pero puede llegar a ser aburrido para mí, luego lo boto y luego no me acuerdo dónde lo dejo. Por eso casi ahorita actualmente lo hago más como de improviso, de dejar de improvisar y de dejar de hacer pausas, porque eso es lo que aburre a la gente. Pero ya no me voy a desviar del tema. La música actualmente a mí se me queda muy impregnado en el tema de las emociones. ¿Por qué? Porque cada música tiene un sentimiento, a mi parecer, tiene sentimientos y me gusta escucharlos porque se podría decir que sentir ese sentimiento que el artista quiere llegar a transmitir. Y a mí me agrada mucho porque de cierta forma como que me represento y creo que no soy el único que se llega a representar con lo que serían algunas músicas o sentimos de, este te queda, o digamos, no sé, a un grupo de amigos le puede quedar cierta canción, cierto estilo de música por cómo son, cómo se comportan y todo eso, así yo lo veo. Y por eso es como que muy importante para mi vida diaria. Creo que a muchos normalmente diario llegamos a escuchar música porque es como de sin música no sé, no podría vivir al 100% porque es como parte ya de mi vida diaria cotidiana, y el estar escuchando aunque sea ahora sí que cualquier tipo de música, porque luego las llegan a escuchar músicas en algunos videos que se llega a acompañar, o no sé, de actualmente de la plataforma de TikTok se vuelven a hacer virales muchas músicas de tiempos muy atrás por los trends que llegan a hacer las personas. Y mucha gente dice, yo no conocía esta música, pero llegué a conocer gracias a esta plataforma TikTok, y pues se queda como que me gustó demasiado. Hay veces en la que la mayoría de música llega a estar en inglés y no sabemos qué dice, pero nos gusta por el sonido, no necesariamente por la letra. Hay muchas músicas que sí también nos pueden llegar a gustar por la letra, por lo que dice, por la historia que llega a transmitir, porque eso es lo que es la música. Transmite una historia a través del canto para, pues de cierta forma, hacerla divertida, o llamativa, o no sé cómo explicarlo. Tal vez algunos expertos sí lo sepan, sí sepan cómo decirlo, pero pues yo no soy un experto, soy alguien común que anda comentando estas cosas, ¿no? Siempre soy alguien como que muy espontáneo a veces. Y en fin, la música muy relevante para mi día a día. Casi diario escucho música, no sé, ya sea para jugar, ya sea para mientras estoy investigando, haciendo tareas, trabajando. Muchos escuchamos música para distraernos, para de cierta forma cuando necesitas concentrarte buscas como que una música en específico que tú dices, con esta música me llego a concentrar más e incluso me ayuda a mejorar en ciertas cosas que estoy haciendo al mismo tiempo, por así decirlo. Es como la música es más bien como que un acompañamiento de nuestro día a día, y a veces sentimos que la música nos hace sentir como en películas, porque en momentos como que decisivos o de tensión en las películas llevan una música de acompañamiento que como que quiere representar todas las emociones que se ven en ese instante de la película,
pero que no se pueden decir, y la música lo hace todo, y tan solo nosotros estar escuchando la música mientras hacemos cosas o cuando creemos que hay un momento muy decisivo para nosotros, y tener una música como que en específico nos hace sentir como si estuviéramos en una película, y es muy como que muy divertido, y eso lo llegamos a ver mucho en algunos edits que llega a hacer la gente, y es como de no manches, digamos en alguna serie hay una escena muy padre y que una persona llega a recortar ese clip y le pone una música en específico que le queda demasiado bien, y decimos, esta música le queda excelente a esa parte, y hay veces en la que cuando volvemos a ver la película pero sin esa música, en esa parte en específico sin esa música, es como de siento que le falta algo, y ese algo es esa música, pero pues estamos de acuerdo que no podemos poner ciertas músicas, en este caso en YouTube hay restricciones de derechos de autor, y en teoría si quieres poner una música como que muy famosa o algo así, tendrías que pedir permiso de cierta forma de ese artista para colocarla, porque pues, si no, pues como dicen muchos, nos tumban los videos, y para qué queremos eso, ¿no? Eso no nos beneficia. Pero bueno, la música es actualmente muy relevante para muchas personas ya de cualquier edad, a mi parecer. He visto también a muchos niños estar jugando y cantando mientras escuchan música, o sin la necesidad de tener la música, se les queda grabada la letra y la empiezan a cantar, se empiezan a divertir o empiezan a tararear la melodía de la música, y pues es algo muy como que muy, en este caso, muy cerebral, por así decirlo, porque todo viene de nuestro pensamiento, y es como que una sensación de satisfacción para nosotros el estar escuchando esa música, y pues nos agrada, nos llama la atención. Pero ¿por qué digo que va muy conjunto con las emociones? Porque hay momentos en los que nos sentimos muy felices y ponemos una música que la acompañe y que de cierta forma tenga esa misma emoción, pues que nos llena más de energía, más de alegría, más de todo. En cambio, si llegamos a estar tristes y ponemos una música triste, nos puede llegar a poner mucho más tristes, y nos ponemos a llorar más y nos sentimos terriblemente mal, ¿no? Por eso digo, a veces cuando, bueno, a mi parecer, y yo es lo que he llegado a hacer, es que cuando yo me siento muy mal, pongo música alegre para que de cierta forma me dé energía, me cambie de humor, y bueno, me dé un cambio de humor y mejore mi estado de ánimo. En cambio, pues normalmente siempre lo utilizo para alegrarme y no sentirme deprimido cuando estoy en momentos muy críticos o donde me siento muy mal o así, ¿no? O como les digo, le llevo a poner cuando siento que estoy en una escena de película, pongo una música en específico, dije, esta queda en este momento, y me siento como de, wow, estoy en una película, o me siento muy, no sé, es una sensación para mí satisfactoria, y que pues ahorita actualmente me acompaña mucho y me va a seguir acompañando, tal vez en el futuro, tal vez cambie en algún punto mis gustos, sí, tal vez no hable mucho sobre lo que sería los artistas, porque realmente ahorita no me acuerdo mucho de sus nombres. Algo que siempre me pasa a mí es que soy muy olvidadizo con temas de nombres, entonces si me llegan a preguntar, ¿qué música? O ¿te acuerdas de esta canción? O quiero recomendar una canción, no puedo porque luego se me olvida el nombre, casi nunca se me quedan los nombres, pero el tan solo escucharlas digo, pues sí conozco esa música y todo, ¿no? O ese artista. Y pues sería todo de mi parte hasta aquí, y muchas gracias por ver este video. Espero que les haya interesado, tal vez no, tal vez sí. Hablo mucho,
Y bueno, no hablo mucho porque hago muchas pausas y es aburrido, incluso para ustedes el estar escuchando que de repente me quedo como de... pero pues así soy, ¿no? La mayoría de videos están editados, yo sigo aprendiendo a editarlos, entonces no, no esperen mucho de mí. Tengo que también mejorar muchas cosas, tengo que mejorar el cómo hablo, el que se me entiendan bien las palabras mientras hablo muy rápido, porque por eso no llego a hablar muy rápido, porque se me traba la lengua y luego no se llegan a entender lo que digo, y eso es lo que quiero evitar de cierta manera. Por eso llego a hablar muy lento y pueden llegar a ser muy aburridos los videos, pero pues, ¿qué se le puede hacer? Yo soy humano y cualquier humano tiene errores y hay que aprender a aceptarlos, mejorarlos, principalmente hay que aprender a mejorarlos y pues, ¿qué más? Espero que les haya gustado mucho el video, suscríbanse, comenten, si ven que necesito mejorar algo, coméntenlo, yo los estaré leyendo y intentaré mejorarlo poco a poco, porque pues todo es un proceso y todo va poco a poco. Ahora ya me pudieron ver un poco mejor con cómo soy, no, no soy alguien como que muy interesante, y muchas gracias por todo.